lo que necesitamos es mucho amor, ¿verdad? Y el tener una pérdida, un duelo, no es muy fácil poder soportarlo. Sobre todo cuando no podemos vernos, cuando no podemos estar ahí presentes, cuando menos para decir cuánto lo siento, que estoy contigo, o te doy mi pésame, ¿no? Y a veces de corazón uno quiere decir muchas cosas, pero en un momento donde hay una pérdida no puedes decir gran cosa. ¿Qué te digo? El dolor lo llevas tú. Trato de entenderte, pero algún día también nosotros nos encontramos en esa misma situación, de haber tenido una pérdida y de haber soportado algún dolor. Esta tarde yo quiero que participemos todos. Y el propósito de este estudio es aprender cuál es el propósito original de Dios a través de los mensajes. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué razón nosotros estamos aquí? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a las nuevas realidades que tiene este mundo? ¿Sabe que todo ha cambiado? ¿Que ya no es igual que antes? Eso ya lo hemos venido viendo desde mucho tiempo atrás. Ahora todos pues nos hemos acostumbrado a un nuevo outfit, a un nuevo vestido, a una nueva forma de vivir. Porque el mundo tiene sus exigencias y muchos se adelantaron en este camino y nosotros estamos aquí todavía, gracias a Dios. Muchos a lo mejor habían pensado, pues ya llévame a mí también, ¿no? Y acaba con esto. Sin embargo, la vida nuestra tiene que cumplir un propósito aquí en la tierra. Ese propósito, pues determinadamente no lo sabemos. No sabemos hasta dónde nos quiere llevar, cuáles son los impulsos que tiene sobre nuestra vida, cómo poder nosotros alimentar a la gente, de qué manera hacerles entender que hay vida y hay esperanza, que en este mundo solamente vamos de paso, somos peregrinos, somos solamente pasajeros de un momento, de un tiempo, que en algún momento tenemos que ser llamados a cuentas, porque la Biblia describe eso, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Algún día todos tenemos que comparecer cara a cara al Señor, y lo que Él anhela es que nosotros vivamos plenamente identificados con Él. Los mandamientos de Dios son claros y precisos, ¿no? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu razonamiento, todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. Y a veces nos faltan fuerzas para seguir adelante. Nos sentimos debilitados. Vemos a nuestros familiares cómo decaen, cómo se enferman. Vemos a parte de la gente que amamos que están sufriendo y nosotros sufrimos con ellos. Porque el sufrimiento a veces tiene que ser mutuo. Y cuando somos una familia unida, pues obviamente el padecimiento es muy fuerte. Y más cuando decimos, no puedo hacer nada por ti. Las enfermedades que en esta época están proliferando son demasiado fuertes y nosotros no tenemos la capacidad de poder ayudar a nadie. Hay ocasiones que solamente con nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica, estamos haciendo demasiado. Pero mucha gente no lo entiende, mucha gente quisiera ver ahí que uno estuviera participando casi del mismo dolor de ellos, y eso es imposible. Cada uno de nosotros algún día tenemos que enfrentarnos a las pérdidas. Y cuando eso pasa, pues obviamente es solamente en este mundo, pero ahí es donde empieza la transición entre la eternidad y la vida que ha terminado. La Biblia lo establece, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, pero también está establecido que la edad del hombre son 70 y de los más robustos 80. Y muchas veces ni siquiera llegamos a esa edad, porque el deterioro de nuestro cuerpo físico es el resultado de nuestro comportamiento. Si nuestro comportamiento hubiera sido delineado a la obediencia, a la determinación, posiblemente nuestra fortaleza fuera diferente. Sin embargo, los excesos, de dónde nos ha alcanzado Dios, todos nosotros tenemos una historia, no todos vivimos desde niños caminando, buscando a Dios. Quizás nuestros excesos nos llevaron a tener fuertes golpes, fuertes dolores, fuertes quebrantamientos, y
solamente a veces así aprendimos, a través de los golpes, a través de los tratos de la vida, a través de la información que recibimos y que fue dolorosa para nosotros. Pero Dios todavía quiere fortalecer nuestro ser interior. Dios quiere llenarnos de esa capacidad, de esa plena confianza en Él. Jesús vino a eso, a salvar lo que se había perdido. En algún momento de nuestra vida nos encontrábamos lejos de la ciudadanía de Dios, apartados de todo el conocimiento. Romanos capítulo 6, el versículo 23 dice de la siguiente manera: la paga del pecado es la muerte. Hermano, es cierto, la paga del pecado es la muerte, pero a veces consideramos que es la muerte física. No, la muerte espiritual, está la muerte física, pero también está la muerte eterna. Y eso es terrible, porque cuando hablamos de la muerte no hablamos solamente de un enigma que vamos a descifrar el día que seamos llamados a cuentas. No, hablamos de algo que ya está preanunciado, que ya fue convocado, que ya se escribió en la página de la palabra. La paga del pecado es la muerte. El pecado es la actitud de negación a la obediencia, de rebeldía, de querer hacer lo propio, de querer caminar haciendo nuestra propia voluntad. Es cierto que el ser humano está destinado a tener un libre albedrío. Ese albedrío se llama voluntad. Nosotros tenemos una voluntad. La voluntad tuya fue que esta tarde estuvieras aquí con nosotros. Pero también fue motivada por Dios, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Si no fuera por Dios, querido hermano, nosotros estuviéramos en otro sitio. Quizás alejados del comportamiento, alejados de tener una relación con Dios, pero fue Dios. Ahora, tu voluntad tuvo que participar, tuviste que ser parte de esa voluntad. Te sentiste a lo mejor cansado, te sentiste a lo mejor muy asediado por pensamientos, por agotamiento, por desesperación, pero en tu voluntad te opusiste a toda esa serie de influencias y dijiste: no, yo este día voy a ir a escuchar la palabra. Voy a ir a poner atención a lo que Dios quiere. Yo quiero saber qué planes tiene Dios conmigo. Y déjame decirte que los planes de Dios son buenos. Pero a veces nosotros no ponemos atención a esos planes, sino que los echamos a un lado. Nos hacemos a un lado pensando: Dios no tiene cuidado de nosotros. Querido hermano, si tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Todas las mañanas que despiertas, escuchas al cantar de las avecitas, de los pajaritos, y dices: qué lindo se oye eso. ¿A dónde te transporta a un estado de paz y de tranquilidad? ¿No es así? O te traspasa a un estado donde escuchas así música como de rock pesado y de corridos perrones o cualquier otra cosa. Nada de eso, ¿verdad? Te lleva a un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, y dices: ¡qué precioso! ¿No dice la Biblia que todo lo que respire alabe al Señor? Y ellos desde antes de que abramos los ojos ya están adorando al Dios del cielo. Los salmos dicen: los ríos batan sus manos. Imagínate cuánta gloria hay. ¿Cuántas veces te has parado junto a un río y escuchas el sonido del agua golpeando sobre las rocas? ¿A poco no es relajante? ¿No te lleva a un estado de paz y de tranquilidad? Y entonces puedes decir lo que dijo David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Te llena, hermano. Pero ¿sabes qué? Estamos muy desacostumbrados a observar las maravillas de Dios. Estamos tan sumergidos en grandes problemas. Estamos sumergidos en la necesidad. A veces estamos sumergidos en el fuerte deseo que tenemos, cuando la vida es para disfrutarse. ¿No dice la Escritura que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia? No es una vida mediocre, ¿verdad? No es una vida ahí superficial, no, una vida abundante. ¿A qué me refiero? Que te goces, que te alegres, que rías, que compartas tu gozo, que transmitas confianza, fidelidad, que puedas hacer lo mejor para que puedas impactar a los demás. Ese es el propósito de Dios. Que vivas, pero que hagas también que el corazón de la gente pueda tener un efecto. Porque en la Biblia describe: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, dice la Escritura.
¿Qué quiere decir? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el mundo, la gente se siente completamente necesitada, airada, desesperada. ¿Qué es lo que está necesitando el mundo? No, el mundo no necesita más estímulos financieros. El mundo necesita a Cristo, ¿cierto o no es cierto? El mundo necesita la influencia del Espíritu Santo. El mundo necesita cambiar y tener en cuenta que Dios tiene cuidado de nosotros. Que Dios está dispuesto a ayudarnos. Jesús, cuando vino a la tierra, hizo muy interesante su presencia. Impactó muchas vidas. Imagínate qué gozo y qué alegría. ¿Cómo le seguían? ¿Cuánto era la necesidad de estar ahí? Querido hermano, los tiempos no han cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A veces, pues, no estamos tomando la actitud que tenía esa multitud que corrían. Está hablando. ¿Qué quiere decir? Nos va a llenar de amor, de sus palabras. Nos van a influenciar, nos van a hacer comprender verdades que no tengo yo exactamente bien organizadas. Todos nosotros pasamos por momentos de mucha necesidad, pero Dios siempre quiere hacer algo importante. Pero ¿cuál es el problema que a veces tenemos? El problema es muy sencillo, que en ocasiones pues decimos, pues nosotros vamos a servir a Dios, y a veces medio como que lo queremos servir, como que a veces no nos entregamos por completo. Sí lo quiero hacer, pero no lo quiero hacer a la vez. Como que sí voy, pero me siento raro. Mira, al Señor Jesús le preguntaron un día. En ese mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los Galileos. Los Galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios que hacían en sus dedicaciones. Y entonces dice la Escritura que, respondiendo Jesús, les digo, ¿pensáis que estos Galileos eran más pecadores que todos vosotros? Os digo no. Si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis de la misma manera. Ahora, ¿a qué me refiero? Que a veces el punto de comparación, pues no es Jesús, sino el punto de comparación son los que nos rodean, ¿verdad? Los vecinos, la gente de nuestro trabajo. Y decimos, no, pero qué mal están. Pero Dios no quiere que nos comparemos con toda esa gente. Ese es nuestro gran problema a veces, que no podemos entender, que pues yo estoy mejor que él, yo estoy mejor que aquel. Eso fue lo que vinieron a preguntarle a Jesús. Esos Galileos, ¿verdad que murieron así porque eran muy pecadores? ¿O que la gente que se muere es porque es muy pecador? No, lo mismo le acontece al justo que al impío. Todos un día tenemos que morir. La gente que muere no quiere decir que murió porque estaba en pecado. Murió porque Dios es bueno y en algún momento dice, hasta aquí llegaste. Y quiero decirte que a la muerte vamos a llegar a tiempo. Ahí no va de que llegué tarde. No, vamos a llegar en el momento que Dios lo determine. ¿Por qué? Porque Él en todo momento quiere que los tiempos se cumplan. Hay tiempos humanos, pero hay tiempos de Dios. Ese tiempo de Dios a veces ni siquiera lo entendemos. ¿Usted recuerda la historia de un chaparrito llamado Zaqueo? Zaqueo era un chiquitito, ¿no? Pero era bien comelón, o sea, le gustaba ganarse la plata, pero a costa de que otros sufrían. Y entonces escuchó hablar de Jesús. ¿Te puedes imaginar que está Jesús ahí? Y ya Jesús había creado una fama gloriosa, porque donde quiera que se oía hablar de Jesús, se oía hablar de todo lo bueno que había hecho, de cómo lo perseguían y cómo él enfrentaba con valor de parte de Dios todas las ofensas. Oían escuchar a Jesús de cómo había sanado a algún enfermo. Oían escuchar de Jesús de que cómo había libertado a un hombre que se encontraba encadenado por los demonios. Entonces tenía una fama que había golpeado fuertemente todas las barreras. Barreras de tradición, barreras culturales, barreras de fronteras, porque había judíos y había samaritanos, y entonces escuchaban con agrado, este hombre tiene algo que impacta, algo que llama la atención. Y entonces viene Jesús
y está Zaqueo por ahí, pero como era demasiado chiquitín, pues no podía ver dónde estaba Jesús. Solamente escuchaba el murmullo, el alboroto y cómo gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estaban ellos, él estaba como, ¿dónde? ¿A dónde? Brincando, tratando de ver. Pero como era avispado, dijo: va a pasar por aquí. Se subió a un árbol, aquí lo espero. Pero el tiempo de Dios estaba determinado. A veces el tiempo nuestro es hacer planes, ¿cierto o no es cierto? Y no es malo hacer planes, pero que sea primeramente como Dios quiere, ¿verdad? No dice Santiago, ¿qué pasa cuando el hombre dice iremos y traficaremos? En lugar de decir, si a Dios lo permite, si Dios quisiera. Hoy estoy hablando aquí, quizás mañana te digo, ya se murió el pastor. ¿Qué te parece? No, Dios guarde la hora, ¿no? Déjeme otro tiempo. Es verdad, nosotros no tenemos la vida comprada. Entonces, la Escritura nos enseña que hay tiempos humanos y hay tiempos divinos. Y cuando Jesús pasó por ahí, pues él ya tenía determinado un tiempo para Zaqueo. Y le dijo: bájate de ahí, Zaqueo. ¿De dónde me conoce? Si el interesado soy yo. ¿Qué te parecería que hoy escuchara: ya bájate de esa moto, Ernesto, porque hoy quiero tratar contigo? ¿Qué te parece? Hasta sentí calambres, ¿no? O sea, Dios sabe que Dios tiene un plan para todos. Muchas veces tomamos la palabra y decimos: ay, esta le queda bien a mi comadre, pero ella no está aquí. Es a nosotros, ¿verdad? Entonces, Zaqueo oyó y dijo: sí. Rápido se bajó del árbol, y no te creas que se bajó así con una calma de que, híjole, ¿y ahora qué le preparo? No, fue corriendo y su mente estaba atormentada porque él había hecho muchos fraudes, le había robado a mucha gente, había cometido grandes males. Pero cuando Jesús llegó a su casa, ya Zaqueo lo estaba esperando en la puerta. ¿Qué le dijo? Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si a alguien le he robado, se lo voy a pagar 4 veces. ¿Qué te parece? O sea, el golpe de la presencia de Dios en su vida cambió todas las expectativas que tenía Zaqueo. ¿Qué hubiera pensado Zaqueo? Oh, me estoy haciendo rico y voy a tener mucho más y voy a provocar bastantes riquezas. Pero cuando llegó el momento de Dios, Jesús le dijo: bájate, yo voy a tu casa esta noche. Dios quiere visitarnos a nosotros. Hay ocasiones que Dios está interesadísimo en nosotros. Por eso dice la Biblia que está tocando a las puertas, está llamando, está tratando de darnos un encuentro personal. No nos comparemos con nadie. No pensemos que alguien es peor que nosotros. Mejor comparémonos con Cristo. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a ser como Él? Pero eso es imposible, es que eso no se puede. Hermano, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él murió por nosotros, ¿por qué no tratar de llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Por qué no correr a sus brazos? ¿Por qué no eliminar ese orgullo, esa vanidad, esa manera de comportarnos? ¿Por qué no someternos a Dios y escuchar con atención lo que Dios quiere para nuestras vidas? Hubo un profeta que inclusive le tuvo que hablar una mula, y entonces él reaccionó y dijo: ¿qué estoy haciendo? En el libro de Números la Biblia nos habla de un hombre llamado Balaam. Era un profeta. Y entonces él llegaban y le ofrecían: oye, ve y profetiza en contra del pueblo de Israel. Y Balaam decía: pues no está mal que me gane una lana. Pues un billete no me va a hacer mal. Y estaba pensando, y ahí estaba. Y entonces iba y quería profetizar mal en contra de Israel, y profetizaba bendición. ¿Qué te parece? Y entonces decían: pero oye, te llamé para que los maldijeras, para que los pusieras en oprobio. Y él dice: no pondrás iniquidad a Israel. No vas a hablar mal de lo que Dios quiere que yo hable. Y así estuvo. Hasta que el Señor le dijo: ¿quieres hacer tu voluntad? Vete. Y agarró su mula y empezó a caminar en contra, a ir a profetizar. Y ahí la mula vio a un ángel que estaba parado.
El animal vio la presencia de Dios y el profeta iba ensimismado en su negocio. ¿Cuántas veces hemos perdido la visión por querer hacer lo que nos gusta y no lo que Dios quiere? ¿Cuántas veces queremos nosotros cumplir con el objetivo que tiene nuestro corazón y no nos damos cuenta que el Dios del cielo se ha parado enfrente de nosotros para decirnos: yo estoy aquí, calla delante de Él toda la tierra, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, yo he venido para daros vida? Y no lo entendemos y no lo podemos ver, pero nuestros planes están: no, es que esto, y machacamos duro para que los planes se cumplan. Cuando el Dios del cielo dijo: todo tienes permiso, pero no todo te edifica. Todo lo puedes hacer, pero no todo conviene. Pregúntale a Dios qué quiere de mí. El joven rico le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? El Señor le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y entonces el joven rico: no, pues, yo quería pensar ¿qué querías? Si querías que yo fuera a predicar o yo fuera a hacer ciertas cosas. No, se apartó y se fue llorando porque tenía muchas posesiones. A veces nosotros ni posesiones tenemos y nos vamos llorando también. Nos vamos llorando porque sentimos que Dios es muy estricto. Querido hermano, si nos dio la vida, y Él obviamente si pide algo es porque sabe que tenemos necesidad. Nuestra necesidad, hermanos, es grande. Nuestra necesidad es intensa. Dice Jesús, siempre les hablaba a través de parábolas. Las parábolas representaban el diálogo humano, el diálogo de persona a persona. No era muy teológico. En otras palabras, no les hablaba cosas que ellos decían: ¿y qué? ¿Con qué se come eso? No, les hablaba cosas que ellos entendían, que comprendían. Y les dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Entonces respondiendo le dijo el Señor: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué nos deja ver? Que a veces por estar viendo nuestros propósitos, nuestra vida no es fructífera. Y somos semejantes a esa higuera, muy aparentes. Que la apariencia es buena, pero cuando está confirmada por hechos reales es mejor. Dios quiere que demos frutos, frutos de justicia, frutos de amor. ¿Cuánto más amas? ¿Cuánto más perdonas? ¿Cuánto más confías? ¿Cuánto más te sabes relacionar con la gente? Somos latinos, hermano, y los latinos somos muy peleoneros, ¿cierto o no es cierto? No, ¿verdad? ¿Están aquí o ya se me durmieron? Ya no, el viejo hombre debe de quedar muerto. Pero como latinos a veces somos muy peleoneros, y más cuando hablamos, sabes que desde la frontera aquí para allá, todo es español, a excepción de Brasil y de Belice, pero todo es español. Y todos hablamos un español diferente. Tanto que cuando yo vivía en Centroamérica decían: ese habla mexicano. Yo hablaba español, igual que ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a veces esas barreras geográficas nos delinean y nos hacen pensar que porque somos de otro país somos diferentes. Cuando somos hechos del mismo molde, ¿no? Barro, agua y arena, y un soplido ahí del Espíritu de Dios. Y algunos un poco de pelo y otros más. Pero somos iguales, del mismo molde. Si tú vas a la biología y descubres cuántos litros de agua tiene un cuerpo humano, 7. Y la tercera parte del cuerpo humano es más agua que materia. Quiere decir que todo eso
gelatinoso a veces se derrite en agua. Así que podemos pensar que Dios nos construyó a todos de la misma manera. Pero lo que quiere Dios es que demos fruto. Mejores. Cada día mejores. Proponte a ser cada día mejor. Amén. Párate ahí en el espejo y te recomiendo que de ahora en adelante ya dejes todo lo que tenías ahí cargando y tienes que ser mejor. Y si no te hace caso, vuélvele a decir hasta que lo convenzas, hasta que lo hagas ver y que diga, ya, ahora sí te entendí, voy a ser mejor. Porque Dios nos va a ayudar, querido hermano. Dios siempre tiene la disposición. Dicen por ahí, está haciendo una catarsis, porque está de frente, está hablándose a sí mismo. ¿Y cuántas veces has reflexionado acerca de tu vida? Yo creo que es importante, ¿no? ¿No dice la Escritura que debemos de examinarnos? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Mis pensamientos, dice, y tú lo sabes muy bien. ¿Podremos nosotros engañar a Dios? Querido hermano, nuestras vidas han tenido unos cambios tan maravillosos. Yo estaba recordando ahora con mi esposa, cuando me casé con ella, no teníamos ni dónde caernos muertos, como dicen por ahí. Y yo me caso, yo te voy a dar todo, pues no tenía nada. Así empieza uno, ¿sí o no? Ah, no, pero es que el amor, hermano, de amor no se vive. También da hambre, ¿no? Y yo recuerdo que, bien chamacos, escuincles se puede decir. Yo decía, no tenemos nada, pero vamos a echarle ganas. Y le echamos muchas ganas. Y Dios empezó a ayudarnos. Dios empezó a darnos lo que teníamos. Mi primer carro yo creo que ya lo tuve cuando teníamos unos 4 o 5 años de casados. Y no creas que era el último modelo, un carro que se tenía que bajar ella a empujar para que pudiéramos salir. Pero teníamos carro y eso era importante. Dios siempre nos ayudó. Siempre nos ayudó. Y Dios te va a ayudar a ti. A veces no pienses, es que no puedo, es que no sé, es que me hace falta. No, querido hermano, pon tus delicias en Él y Él contestará las peticiones de tu corazón. Hermano, Dios nos ha ayudado. Este diciembre vamos a cumplir 40 años de casado, más 2 que vivíamos sin casarnos. Imagínate. Y yo digo, oye, pues todavía podemos otros 20. Dios quiera, ¿no? Pero es importante que sepamos algo, hermanos. Dios quiere ayudarnos. Los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos de vida, son los que Dios desea encontrar en nosotros. ¿Qué pasó con esa higuera cuando no vio nada? ¿Qué dijo Jesús? Nunca más de ti nazca fruto. La maldijo. Es como si, ¿cuántos años hemos visto esas plantitas? Ya tiene rato y le tratamos de encontrar algo. No, pues si es de ornato, no sirve. No hay nada que produzca fruto, ¿sí? Dios no quiere cristianos de ornato, sino cristianos que produzcan fruto, que se multipliquen. Yo soy cristiano, pero a veces me tengo que echar unos sueñitos aquí entre vosotros. No, hermano. ¿Y por qué ronca? No, estoy orando para adentro, dicen. ¿Cómo? Dios quiere que hagamos frutos dignos, que vivamos y llevemos adelante la obra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque Dios puede hacer hijos a Abraham, aún de las piedras. Querido hermano, ¿cuántos se consideraban ser una piedra? Yo era una piedra. ¿Qué me voy a convertir yo? Yo vivía mi vida y la vida loca, ¿no? Pero Dios puede hacer hijos a Abraham, aún de las piedras.
Me salvó, me perdonó, me ayudó. Y por eso yo predico que Dios te puede ayudar a ti también. Porque si lo hizo conmigo, que ni siquiera daban un peso en el vecindario, me huían cuando me veían. ¿Quién se quería acercar a mí? No. Ahí va el hijo de don José, decían nada más. Y pues nada más se avisaban para que no se apartaran de mi camino. Y cuando Dios me tocó, me dio una revolcada, me hizo ver realmente mi miseria, me hizo comprender hasta dónde estaba sumergido, y yo solamente me atreví a decirle: Señor, si tú me ayudas, yo te sirvo toda mi vida. Y yo no sabía lo que había dicho, estaba firmando un pacto, una sentencia, pero que es muy agradable. Él me ha hecho muy feliz. Y sabes una cosa, nos quiere hacer feliz a todos. Necesitamos realmente tomar todo en sus manos. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada uno, dice, buscó su propio sitio. De una o de otra manera hemos buscado lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, y a veces también hemos buscado cosas que no son permitidas. Todas las cosas, dice, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Cuando comprendemos el sufrimiento y el dolor que Él tuvo por perdonarnos, cuando nos enteramos del amor y de la misericordia, querido hermano, no podemos evadir eso. Cuando lo entendemos aquí, cuando baja el corazón y decimos, todo tuvo que sufrir Él para que yo pudiera tener paz. Todo lo que Él tuvo que hacer para que yo pudiera vivir feliz. Tú puedes decir, ya no voy para atrás. Para atrás ni para peinarme, ¿no? ¿No dice la Biblia, he aquí solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto? Dios nos dio un camino de rectitud en nuestro florecer como seres humanos. Pero ¿qué dice la Escritura? Y cada uno buscó su propia perversión. O muchas, no pocas, muchas. Yo quiero concluir diciéndote algo muy importante, lo que dice Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Dice ahí, el cual tendrá de él misericordia. Fíjate, ni siquiera va a considerar nuestra maldad, nuestra iniquidad. Va a tener de nosotros misericordia. Y entonces entenderemos que Dios es bueno. Esta es una oportunidad de decir, buscad, quiero amarle de todo corazón, con todas mis fuerzas. Quiero amar a mi prójimo. Quiero vivir para Dios. Hagamos de este mundo un oasis de felicidad. ¿Le parece? Hagamos de este tiempo de aflicción, de angustia, de incertidumbre, de dolor, de temores, de grandes conflictos, de desesperación, un lugar donde reine la armonía y la alegría. ¿Está alegre o está triste? O dice, ay, ¿hasta a dónde me vine a meter? A donde Dios te trajo. Amén. Hagamos de este mundo algo nuevo. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es la muerte. Esos caminos que a veces, no, yo voy mejor, esto está mejor que aquello. No, el camino angosto y estrecho es el que conduce a la vida. Y pocos son los que entran por él. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús
es la vida. ¿Qué le parece? Cierre sus ojitos y dígale: Señor, gracias. Gracias esta preciosa tarde.